Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Noni Sánchez. Quisiera contarles el siguiente relato que le sucedió a un tío. Él era un comerciante de frutas y vendía de pueblo en pueblo. En aquel tiempo no existía el alumbrado público, y para viajar se transportaba en un burro. La rutina diaria era cargarlo de cajas y se iba caminando de pueblo en pueblo. Cierto día nos cuenta de que se había demorado. La noche estaba cayendo, pero no le quedó de otra más que emprender la vuelta a casa. Así empezó a caminar con su burrito y la noche le cayó quedando totalmente a oscuras. Pero como ya sabía el camino, no quiso prender su lámpara de petróleo. Así siguió más o menos hasta las 11 de la noche. Pero de pronto empezó a escuchar unos ruidos detrás de él. Primero escuchaba que trataban de llamar su atención. Shh, shh. Posteriormente escuchó que lo llamaban como amigo. Al escuchar eso cuenta que se le erizó todo. La voz esa venía detrás de él y era muy insistente. De un momento a otro se llenó de valentía y le habló. Le preguntó que qué podía hacer por él. Él sinceramente no esperaba ninguna respuesta, pero fue todo lo contrario. La voz le dijo lo siguiente: necesito pedirte un favor. A mí me mataron aquí y nunca pude llegar a mi casa, y mi esposa e hijos jamás supieron dónde quedé. Por eso te pido que me ayudes con esto. Mi tío no sabía qué responder, y el muerto le comentó que tenía riquezas y que le podía pagar con eso, pero que tenía que ayudarle o si no le iba a acompañar durante todo el camino. Después de un rato mi tío terminó accediendo y le dijo: está bien, súbete a mi burro y te voy a llevar. Pero el muerto le dijo que no era de esa forma. Le dijo a mi tío que se agachara para que él se pudiera subir a la espalda y que así lo llevara al camposanto, y que ahí encontraría una carta la cual le debería de dar a su esposa. Mi tío se agachó y dijo que sintió un peso exagerado y al mismo tiempo sintió lumbre en su espalda. Así empezó a caminar, pero el muerto le hizo una última advertencia: que escuchara lo que escuchara o que viera lo que viera, que no volteara porque si lo hacía se iba a quedar con él a penar. Le comentó también que iba a escuchar perros que venían atrás de él para morderlo, también que escucharía a su madre hablándole para que le ayudara, pero que nada de eso era real y que ya estaba advertido. Caminó y cuando estaba a punto de rayar el sol llegó al panteón donde quería que se le enterrara. El muerto le dio las gracias a mi tío y le pidió que se agachara, y de la misma manera que se subió también se bajó, y sí, ahí estaba la dichosa carta. Mi tío la tomó y antes de salir escuchó la voz nuevamente. Le dijo que no se había olvidado de lo que le había prometido, que llegara al día siguiente y que rascaran un árbol que le señaló, que en ese sitio iba a encontrar el dinero prometido, pero que debía de llegar solo y que no le contara nada a nadie. Después de esto fue a entregar la carta con la esposa, la cual quedó atónita. Al otro día fue a donde le dijo y efectivamente ahí estaba el dinero. Él se volvió un hombre muy rico y nunca más tuvo que volver a trabajar. Ante esto la gente del pueblo empezó a decir que había hecho un pacto con el diablo, pero solamente él sabía lo que había pasado. Lo triste es que quedó medio sordo repentinamente. Solamente puede escuchar si le gritas. Y yo creo que es el precio que tuvo que pagar por ayudar a un muerto. Noni aprovecha para que se le mande un cordial saludo a su madre Georgina Sánchez, la cual también escucha atentamente los relatos del canal. Muchas gracias. Relato compartido por Miguel Hernández. Quisiera contarles mi historia, algo que me sucedió cuando estaba cursando el primer grado de la secundaria. Una noche mis amigos y yo nos encontrábamos aburridos, así que decidimos meternos a la secundaria de noche, ya que quedaba muy cerca de nuestras casas. Llegando a la secundaria decidimos entrar a las instalaciones brincando la barda. Ya estando dentro comenzamos a jugar en las canchas, pero de repente se escuchó un ruido que parecía ser causado por una flauta. Todos nos sorprendimos, así que decidimos ponernos a investigar.
Nos dirigimos al lugar de donde pensábamos que venía aquel sonido que nos causó mucho desconcierto, pero para nuestra sorpresa no había nada, así que decidimos seguir continuando hasta la entrada principal. En cuanto íbamos caminando descubrimos que el sonido venía de un salón que estaba en el segundo piso. No quedó otra opción más que subir las escaleras. El ambiente se sentía frío por todas partes. Al fin llegamos y entramos al salón de donde escuchábamos el extraño sonido, cuando de repente se azotó la puerta de un golpe, y vimos la silueta de lo que parecía ser una chica, cosa que nos causó bastante miedo. Su rostro se veía muy raro y la ropa estaba toda desgarrada, y no dudamos ningún segundo para salir del salón. En el camino nos dimos cuenta que nos faltaba un amigo y decidimos volver por él. No podíamos ni queríamos dejarlo solo con aquella cosa. Al decidir volver teníamos que pasar por un lugar oscuro lleno de árboles, y de pronto nos sorprendió algo. Era nuestro amigo brincando por la parte de atrás de las escaleras. Nos dijo que corriéramos y que nos teníamos que ir lo más rápido posible, ya que esa chica al parecer venía atrás de él. Luego de decirnos eso, las luces de los salones empezaron a parpadear sin parar. También se escuchaba el ruido de las bancas moviéndose. Así que huimos rápidamente, pero al hacerlo veíamos la silueta de la chica que nos estaba mirando desde un pasillo oscuro. Saltamos la barda sin pensarlo y cada quien decidió irse a su casa. Esa noche no pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente tenía que ir a la secundaria, pero no quería por lo que había sucedido la noche anterior. Pero al final tuve que asistir. Ya estando ahí decidí contarle lo que pasó a un profesor con el cual tenía muy buena comunicación. Me pidió que fuéramos a un salón y ahí comencé a platicarle lo que había vivido. Me sorprendió porque me comentó de que no había veladores en la noche, a causa de aquel mismo hecho que le conté. Aquella aparición era una niña con excelentes calificaciones, muy bien portada y que le gustaba el taller de música, pero lo que más le encantaba era la flauta. Un día sus amigas la invitaron a salirse de clases y ella aceptó. Decidieron salirse en ese momento por una puerta trasera, pero no contaban con que un profesor las vería y les gritaría. Sin dudar y sin voltear todas salieron corriendo. Y al momento de correr venía un carro a gran velocidad que atropelló a la chica que mencionó. Ella murió de manera instantánea por el impacto. El hecho fue tan terrible que tuvieron que suspender las clases. Aún comentan que se escucha aquel sonido de la flauta por la noche. El profesor confesó que cuando se encuentra solo en la secundaria también ha sentido su presencia. Y por ese mismo hecho no había veladores en la noche. Todo por aquella chica. Historia compartida por Otoniel Arzola. Mi historia, aunque no me pasó a mí directamente, le ocurrió a unos compañeros de trabajo. Hace poco comencé a trabajar en un Oxxo, y ahí se encuentran 3 puertas que tienen alarmas. La puerta del almacén, la del cuarto frío y adentro del cuarto frío hay otra más. Entonces, si una de esas 3 puertas está abierta, la alarma comienza a sonar. Un día una compañera se quedó a trabajar sola en el turno de la madrugada. Entonces me comentó que sintió que alguien le tocó la espalda, y cuando se volteó se encendieron las alarmas. Lo raro fue que las puertas del almacén y el cuarto frío estaban cerradas, por lo tanto la puerta que se abrió fue la puerta que estaba dentro del cuarto frío. Pero ella era la única persona que estaba en el local. Así duró toda la noche hasta que llegaron los compañeros del turno de la mañana. Días después un compañero estaba trabajando en el cuarto frío y se agachó para recoger algo. En eso vio una niña vestida de negro parada a su lado. Yo recuerdo que lo vi salir corriendo con una cara pálida y con muchas ganas de llorar. Al día siguiente una compañera trajo un poco de agua bendita y una veladora y como todos teníamos mucho miedo de entrar, yo fui el que entró a rezar y a rociar agua bendita ya que nunca había visto nada. Cosa rara ya que yo me la pasaba siempre trabajando dentro del cuarto frío. Un día cuando salí de mi turno me llamaron por teléfono. Era una compañera que se había quedado en el turno de la noche.
Estaba llorando y me dijo que había entrado al cuarto frío por unas cosas, y cuando ya iba saliendo sintió que la jalaron de la playera. Actualmente ya no trabajo en ese lugar, pero me han contado que siguen ocurriendo muchas cosas muy extrañas, y que nadie le ha logrado dar una explicación. Historia compartida por Marisa Estrella. Esta historia pasó hace aproximadamente 2 años. Debo admitir que en mi casa nos han pasado cosas muy extrañas, pero no con frecuencia. Uno de esos sucesos pasó cuando una amiga se quedó a dormir. Ella se quedó en mi cuarto y dormimos en la misma cama. Esa noche soñé que me encontraba en la sala de mi casa viendo las noticias en la televisión. Decían que habían encontrado el cuerpo de una niña la cual había sido violada. La madre la había matado para después tirarla en un pozo. En la televisión pusieron la foto de la niña. Tendría unos 5 años aproximadamente y yo recuerdo que solamente me puse a llorar, ya que era uno de esos sueños que se sienten muy reales, y lo fue tanto que hasta mi amiga se empezó a despertar. Cuando desperté la vi asustada y le pregunté qué había pasado, y ella solo me pidió que no me volviera a dormir. Le pregunté nuevamente que por qué o qué era lo que ocurría, pero ella solamente miraba fijamente hacia la puerta. Tengo que confesar que me asustó un poco su reacción. Le volví a preguntar que qué le pasaba y solo me dijo que me contaría ya por la mañana, y que por favor no me volviera a dormir. Nos pusimos a platicar cosas sin importancia, y en eso empecé a sentir un dolor en mi estómago. Era un dolor algo raro, así que se lo mencioné a mi amiga. Le comenté que me dolía el estómago y ella se asustó mucho y me preguntó, ¿exactamente dónde te duele? Yo con mi mano toqué el lugar donde me dolía y la cara de mi amiga mostraba preocupación y asusto a la vez. Y así pasaron las horas y nos quedamos dormidas. Al día siguiente despertamos y nos preparábamos para ir a la universidad. Yo, para romper cierta tensión por lo que había pasado en la noche anterior, le platiqué que tuve un sueño bastante raro. Le dije que había soñado con una niña y que ese sueño no se me quitaba de la cabeza. Al decirle esto, mi amiga se sorprendió y me preguntó que cuántos años tenía esa niña con la que había soñado. Yo le dije que como unos 5 años aproximadamente, y mi amiga me dijo entonces que me iba a contar lo que había visto. Ella me dijo que me había despertado porque había visto a una niña parada a mi lado, que se había asustado porque no sabía si era un sueño o era algo real que estaba ocurriendo, ya que incluso la niña había puesto su mano en mi estómago. Ella había quitado la mano de la niña para que no me hiciera nada. Incluso cuando la tocó estaba muy fría. Después de eso la niña desapareció y fue el momento en que yo desperté. Ella me dijo que no quería decirme nada en ese momento para no asustarme. Las dos quedamos sorprendidas por lo que pasó. Yo por mi sueño y mi amiga por lo que había visto esa noche. Cosa que no pudo haber sido coincidencia. En otra ocasión, cuando tenía 16 años, en temporada de calor, yo dormía con la puerta abierta de mi cuarto. En una de esas noches yo no podía dormir y me puse a escuchar música, cuando de repente vi que alguien estaba asomándose en la puerta del cuarto. Esta persona se escondía cuando yo la volteaba a ver, como si estuviera jugando conmigo. Apenas lograba distinguir quién era, ya que todo estaba oscuro, y la única luz que entraba en la casa era la de la calle. Primero pensé que se trataba de mi hermano y le dije que dejara de jugar, cuando escuché que de pronto se empezó a reír y yo también empecé a reírme con él. Así continuó este juego por un rato hasta que me fastidié y me levanté para decirle que ya me dejara en paz. Prendí la luz y cuando salí vi que no había nadie, así que entré en su cuarto y vi que estaba profundamente dormido. No me convenció, así que lo desperté y cuando despertó me regañó por haberlo despertado. Le pregunté que si había sido él el que me estaba tratando de asustar y me dijo que no, y después de eso me mandó a dormir. Al día siguiente me preguntó que qué había pasado y le conté todo con calma, pero él me juró de que no había sido él. Relato compartido por Roy.
Soy de República Dominicana y me gustaría compartirles algunas historias que me han pasado. Soy de un pueblo cercano a la capital del país y provengo de una familia muy católica. Soy creyente de Dios y a la vez soy creyente de que existen cosas muy malas, y lo sé porque me ha tocado vivirlas. El padre de una madrina estaba en etapa terminal debido a un cáncer. En su agonía decidió ofrecerme a cuidarlo para que mi madrina y sus hermanos pudieran descansar, y solamente me quedé con la esposa del moribundo y su hermana. Decidimos hacernos compañía unos a otros para mermar el momento tan triste por el cual estaba pasando la esposa, así que decidimos recordar al moribundo con sus ocurrencias. Eran las 3 de la madrugada aproximadamente cuando ella me pidió que cerrara la puerta con candado, ya que nadie iba a visitarlo a esa hora. Hice lo que ella me pidió y volví a la sala. Y entonces vi que una persona se asomó a la puerta, pero no podía distinguir de quién se trataba. Solo le pedí la llave a la dueña para cerciorarme de quién era, pero cuando abrí la puerta ya no estaba. En ese momento recordé un dicho de mis paisanos que dice: el muerto se anuncia a sí mismo antes de partir. Después de esto volví a la habitación en la cual estaba el señor y ya estaba dando sus últimos alientos. Cuando le comenté a la viuda lo que había visto en la puerta, me dijo que probablemente era él quien se estaba despidiendo, y que por eso se había parado en la puerta. Una de las historias que me sucedieron ocurrieron cuando tenía 11 años. En mi barrio éramos casi todos de la misma edad, por lo cual siempre andábamos en grupos grandes jugando y haciendo travesuras. En el pueblo había una gallera en esas donde ponían a los gallos a pelear, pero quedó destruida tras un huracán y nosotros solíamos ir a jugar a las ruinas, ya que era un terreno bastante abierto. Años más tarde su propietario cerró con paredes su terreno, pero nunca removió las ruinas de la vieja gallera. Se contaba que el dueño de ese terreno tenía un vaca, el cual es un animal o cosa que puede adoptar muchas formas. Cierto día entramos a buscar almendros en aquel terreno. Era casi la hora de la puesta del sol y nos cayó la noche ahí dentro. En ese momento algo nos empezó a decir que nos fuéramos de aquel lugar y que no volviéramos. Uno de mis amigos empezó a gritar de que nos sacara a él. Y esa cosa empezó a llamarnos por nuestros nombres con una voz molesta y tenebrosa. Unas veces se escuchaba un nombre desde encima de un árbol, y otras más alrededor nuestro. Pero lo raro de todo es que no podíamos ver nada. Ya para esto todos estábamos muriéndonos del miedo, pero no podíamos movernos. Solamente dábamos vueltas y vueltas en círculos. Y de un momento a otro nos empezaron a lanzar cosas. No podíamos ver qué era, pero era algo caliente que quemaba al rozarte la piel. Tal vez serían unos 7 u 8 minutos en los cuales todos gritábamos, pero nadie nos podía escuchar. Todo paró cuando el dueño del terreno llegó en su carro. Después de eso nos dijo en forma amenazante que si volvíamos a ese lugar iba a ser mucho peor. Después de contarle esto, nuestros padres solamente nos dijeron que era el vaca, el cual lo tenía para cuidar su terreno. Nunca volvimos a ese lugar y jamás volvimos a tocar el tema. Y cabe mencionar que éramos 6 personas, y las 6 vivimos la misma situación. Que en ese sitio iba a encontrar el dinero prometido, pero que debía de llegar solo y que no le contara nada a nadie. Después de esto fue a entregar la carta con la esposa, la cual quedó atónita. Al otro día fue a donde le dijo y efectivamente ahí estaba el dinero. Él se volvió un hombre muy rico y nunca más tuvo que volver a trabajar. Ante esto la gente del pueblo empezó a decir que había hecho un pacto con el diablo, pero solamente él sabía lo que había pasado. Lo triste es que quedó medio sordo repentinamente. Solamente puede escuchar si le gritas. Y yo creo que es el precio que tuvo que pagar por ayudar a un muerto. Noni aprovecha para que se le mande un cordial saludo a su madre Georgina Sánchez, la cual también escucha atentamente los relatos del canal. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones,
ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Noni Sánchez. Quisiera contarles el siguiente relato que le sucedió a un tío. Él era un comerciante de frutas y vendía de pueblo en pueblo. En aquel tiempo no existía el alumbrado público, y para viajar se transportaba en un burro. La rutina diaria era cargarlo de cajas y se iba caminando de pueblo en pueblo. Cierto día nos cuenta de que se había demorado. La noche estaba cayendo, pero no le quedó de otra más que emprender la vuelta a casa. Pero el muerto le hizo una última advertencia. Que escuchara lo que escuchara o que viera lo que viera, que no volteara porque si lo hacía se iba a quedar con él a penar. Le comentó también que iba a escuchar perros que venían atrás de él para morderlo, también que escucharía a su madre hablándole para que le ayudara, pero que nada de eso era real y que ya estaba advertido. Caminó y cuando estaba a punto de rayar el sol llegó al panteón donde quería que se le enterrara. El muerto le dio las gracias a mi tío y le pidió que se agachara. Y de la misma manera que se subió también se bajó. Y sí, ahí estaba la dichosa carta. Mi tío la tomó y antes de salir escuchó la voz nuevamente. Le dijo que no se había olvidado de lo que le había prometido. Que llegara al día siguiente y que rascaran un árbol que le señaló. Así empezó a caminar con su burrito y la noche le cayó quedando totalmente a oscuras. Pero como ya sabía el camino no quiso prender su lámpara de petróleo. Así siguió más o menos hasta las 11 de la noche. Pero de pronto empezó a escuchar unos ruidos detrás de él. Primero escuchaba que trataban de llamar su atención. Shh, shh. Posteriormente escuchó que lo llamaban como amigo. Al escuchar eso cuenta que se le erizó todo. La voz esa venía detrás de él y era muy insistente. De un momento a otro se llenó de valentía y le habló. Le preguntó que qué podía hacer por él. Él sinceramente no esperaba ninguna respuesta, pero fue todo lo contrario. La voz le dijo lo siguiente. Necesito pedirte un favor. A mí me mataron aquí y nunca pude llegar a mi casa, y mi esposa e hijos jamás supieron dónde quedé. Por eso te pido que me ayudes con esto. Mi tío no sabía qué responder, y el muerto le comentó que tenía riquezas y que le podía pagar con eso, pero que tenía que ayudarle o si no le iba a acompañar durante todo el camino. Después de un rato mi tío terminó accediendo y le dijo, está bien, súbete a mi burro y te voy a llevar. Pero el muerto le dijo que no era de esa forma. Le dijo a mi tío que se agachara para que él se pudiera subir a la espalda y que así lo llevara al camposanto, y que ahí encontraría una carta la cual le debería de dar a su esposa. Mi tío se agachó y dijo que sintió un peso exagerado y al mismo tiempo sintió lumbre en su espalda. Así empezó a caminar